Hey, bienvenidos a Luislo Podcast, el único podcast donde sabes que ya pasó un mes porque ya publiqué un capítulo. Bueno, realmente han pasado varias cosas. Sinceramente, no lo voy a aburrir con los detalles. Tuve que salir de la ciudad, volví de la ciudad, hice bastantes cosas, conseguí un empleo, hice, deshice, deformé, formé, estructuré, desestructuré, modifiqué, reinicié. Le hice bastantes cosas al guión. Siento que esta es la mejor versión que le he podido hacer a este guión. Y bueno, con respecto a las grabaciones, porque el guión ya lo tenía terminado. La primera grabación se me fue la luz y se me perdió. La segunda grabación creo que era por el calor, pero estaba hablando muy rápido. Entonces no me gustaba mucho eso. Y la tercera grabación la tenía, pero la deseché porque dije, puedo hacerlo mejor. Y estoy seguro que todavía podría ser lo mejor. Sé que no es la mejor versión del capítulo, pero quiero presentar esto, precisamente para ya sacar el capítulo y poder seguir investigar otros temas sin la presión de tengo que sacar el capítulo, tengo que sacar el capítulo. Y bueno, sí, por fin ya les tengo este capítulo listo y por fin ya lo voy a poder publicar antes de yo regresar a clases, porque estoy estudiando en la universidad. Y también el poder seguir investigando más cosas. Así que espero que disfruten el capítulo y que sobre todo se la pasen bien, especial con un personaje tan querido y tan incomprendido como ha sido el pirata de Culiacán. No sé, siento que deberíamos haberle prestado más atención en su momento. Pero, en fin, que estén bien, disfruten. La muerte no siempre llega en silencio. A veces se anuncia con risas, con retos virales, con gritos ebrios a través de la pantalla. A veces, el final se publica en redes, disfrazado de fama y envuelto en billones de reproducciones. Así murió un joven llamado Juan Luis Laguna Rosales, mejor conocido por ti, por mí y por internet como el Pirata de Culiacán. Tenía apenas 17 años. ¿17 años? Perdón si ya empecé con mis tonterías, pero pues... Ah, se hizo famoso por beber cantidades absurdas de alcohol frente a una cámara, por decir groserías, por exhibirse y por convertir su propia autodestrucción en un espectáculo. Pero detrás de la risa estaba la tragedia, una que muchos vieron venir, pero en la cual absolutamente nadie intervino. Pero este episodio no será solamente sobre él, es sobre lo que representa, sobre una cultura que glorifica al narcotraficante, al violento, al que, entre comillas, se la rifa. Una cultura que no solamente seduce, sino que consume y que asesina. Una cultura que se ha vuelto aspiracional y que, sin darnos cuenta, ha sembrado una idea profundamente peligrosa en la mente de miles de jóvenes. Que vivir rápido y morir joven vale más que una vida larga, aunque sin tantos lujos. A esto se le llama narcocultura de una forma muy parafraseada. Y aunque no se inyecta y no se fuma, es sumamente adictiva. Está en la música, está en los videos, en los influencers, en las marcas, en la política, en la televisión, en las redes sociales. Está en cada corrido tumbado, en cada meme de narco badass, en cada joven que sueña con tener una troca, una buchona y un cuerno de chivo. No se trata solo del crimen, se trata de la estética, del poder, de lo simbólico, de los modelos de éxito torcidos. Se trata de un cáncer que promete respeto, que promete dinero, que promete mujeres y reconocimiento a cambio de tu vida. El caso de Pirata de Culiacán es apenas un síntoma, pero uno que todos vimos, uno sumamente visible y sobre todo uno que se transmitió, se compartió, se rió, se imitó y finalmente se olvidó. Este episodio es una necropsia social. Amo ese término, necropsia social, lo adoro. Una exploración sin morbo, sin amarillismos, pero con contundencia.
A huevo, están sonando corridos ahí atrás. Ya, ya se está yendo. Ok, ya. Este episodio... Ah, sí, este ya lo dije, lo de la necropsia social. Vamos a reconstruir quién fue el pirata de Culiacán. Vamos a entender cómo nació su figura, cómo creció, quién lo promovió y quién, sin disparar, también apretó el gatillo. Vamos a explorar lo que hay detrás de esa sonrisa alcohólica y detrás de frases virales. Y sobre todo vamos a preguntarnos, ¿qué tan podrido tiene que estar un país para que el modelo aspiracional de su juventud sea morir ejecutado en un bar a los 18 años? Antes de ser un meme, antes de ser un video viral, antes de insultar al líder de un grupo de narcotráfico y ser asesinado por ello, Juan Luis fue un niño, uno de tantos, invisible, pobre y sin rumbo. Uno más entre millones de jóvenes mexicanos que nacen ya marcados por la pobreza y el abandono. Juan Luis nació en Villa Juárez, municipio de Novalto, Sinaloa, un sitio caluroso, rural y seco. De esos lugares donde los sueños se evaporan más rápido que el agua. Déjenme acomodar el antipopper. Sí, porque siento que le está pegando. Donde la violencia no es una excepción, sino parte del paisaje. Fue criado por su abuela. Su padre lo abandonó cuando apenas era un bebé, y su madre, aunque presente en ciertos momentos, jamás ejerció el papel de guía o estructura que debió haber tenido. Nunca lo acompañó a la escuela, nunca estuvo para sostenerlo, nunca lo protegió del mundo que se lo iba a tragar. Desde niño, mostró un carácter explosivo. Era inquieto, irreverente, con una energía que desbordaba que nadie supo encauzar. Y como sucede con miles de jóvenes en situaciones similares, el entorno lo formó más que cualquier otra figura adulta. Dejó la escuela siendo muy joven. Apenas cursó hasta segundo de secundaria. Y como tantos otros, entró al mundo del trabajo informal para sobrevivir, lavando autos, ayudando en talleres, cargando cajas, buscando monedas donde se pudiera. Tenía 15 años cuando agarró por primera vez una cámara y un celular. Decidió mostrarse al mundo, y no como era, sino como creía que debía ser alguien, para que finalmente lo notaran. El resultado fue el personaje exagerado, desbordado y sobre todo caricaturesco, pero profundamente real. Un adolescente borracho, grabándose mientras bebía, gritando y riendo y cayendo. Siempre ebrio, siempre descontrolado, siempre buscando algo, atención, validación, cariño o tal vez solamente compañía. Las redes sociales no tardaron en hacer lo suyo, lo convirtieron en un fenómeno viral. Cientos de miles comenzaron a compartir sus videos. Lo llamaban el loco, el compa más cabrón y el ídolo de los plebes. No importaba si estuviera arruinando su propio cuerpo, no importaba que estuviera muriendo lentamente mientras una cámara lo grababa. Lo importante era que hacía reír. Y él lo sabía. Cada nuevo video tenía que ser más fuerte que el anterior. Más estragos, más gritos, más frases, más piratería. Y así nacieron sus expresiones icónicas. Y chingo mi madre si no dijo sí. Puro pirata de Culiacán, viejo. Qué pinche miedo, viejo. Yo con 17 años, ya me ando muriendo en alcohol. Frases dichas entre carcajadas, pero carcajadas de un trasfondo tristísimo. Perdón, he tenido una alarma. De hecho voy a aprovechar y voy a quitarle el sonido a mi celular. Bien, sigamos. Nen se preguntó por qué un adolescente sentía la necesidad de beber como si el mundo fuera a acabarse mañana. Nen se detuvo a pensar qué vacío había detrás de esa mirada desenfocada. Nadie dijo, este muchacho necesita ayuda. Porque a nadie le convenía decirlo. Juan Luis había dejado de ser una persona para convertirse en un producto, en un personaje, en un show. Y como todo show, este debía continuar. Empresarios lo llamaron para eventos. Marcas de alcohol lo patrocinaban. Corridistas lo invitaban a sus fiestas. Influencers lo grababan como si fuera un trofeo viviente. Y él lo aceptaba, pero no por el dinero, no por la fama, sino porque finalmente alguien lo miraba, alguien lo notaba.
El niño que nadie había visto, ahora era visto por todos. El joven que nadie escuchaba, ahora tenía un micrófono en la mano. El que no tuvo voz en su infancia, ahora tenía millones de reproducciones. Pero nada de eso venía con protección ni enseñanza. Nada de eso venía con contención. Solo venía con más presión, con más vicios y con la certeza de que si dejaba de destruirse en público, el mundo dejaría de aplaudirle. Ahí es donde se formó el pirata de Culiacán, no por elección, sino por necesidad. No fue una celebridad, no fue un espejo, un síntoma de lo que estamos normalizando, de lo que muchos jóvenes admiran, de lo que algunos adultos permiten y de lo que la sociedad celebra sin cuestionar. Juan Luis claramente no fue el único, pero sí uno de los más trágicos y sobre todo uno de los más vocales. Y aunque detrás de la cámara también estaba y que aún no sabía que detrás de la mar... ¿Por qué me estoy trabando tanto? ¿Y por qué hago... Yo no hago eso. Y aunque no sabía, detrás de la cámara también estaba mirando la muerte. Pero no una celebridad tradicional, no era un actor, no era un cantante, ni un deportista. No tenía talento escénico, ni presencia física, ni carisma calculado. Sin embargo, tenía lo que las redes necesitan para hacerte popular: exceso, descontrol y morbo. Los primeros videos mostraban ambientes precarios: patio de tierra, una mesa de plástico, cervezas en envases retornables, una voz pastosa, balbuceos y risas. La imagen era clara: un joven sin filtros, sin miedos y sin límites. La fórmula era sencilla, pero efectiva: mostrar cuánto podía beber, decir frases provocadoras, retar a la vida y a la muerte a la vez en el mismo trago, convertir la borrachera en entretenimiento. Y funcionó. En menos de un año, Juan Luis pasó a ser de un desconocido a convertirse en uno de los rostros más populares del norte de México, entre jóvenes que lo veían como una figura aspiracional, pero no por lo que era, sino por lo que representaba: la libertad, la irreverencia y la fama espontánea. Cada video generaba más interacciones, más me gusta, más comentarios, más compartidos. Y como pasa con todos los virales, llegan los buitres: marcas de cerveza artesanal, licorerías locales, organizadores de fiestas clandestinas, empresarios nocturnos. Todos querían una foto con él. Todos querían que dijera su nombre en un video. Todos querían utilizar su locura para vender algo. El pirata era un producto, uno con una fecha de caducidad, sí, pero altamente retable mientras durara. Y eso lo sabían todos, absolutamente todos, menos él. Lo invitaron a fiestas privadas donde abundaba el alcohol y la música de narcocorridos. Le, pagaba, le pagaban por aparecer en el... Ah, me ahogué. De un momento... Ah, no quiero toser, pero me ahogué bien feo. Y me dio calambre en la mano por como estoy recargado, no me estaba circulando la sangre. Voy a ver un poco. ¿Verdad, Luna? Luna es una de las pequeñas... Sí, es una de las pequeñas cosas que me ayudan aquí en el podcast. Es la musa detrás de cada capítulo. Bien, sigamos donde me quedé. Lo invitaron a fiestas privadas donde abundaba el alcohol y la música de narcocorridos. Le pagaban por aparecer en eventos donde su presencia era garantía de que la peda estaría buena. En redes sociales, otros influencers se colgaban de su popularidad. Le gritaban, le reían y le celebraban. Pero absolutamente nadie lo cuidó. No había managers, no había contratos serios, no había asesoría legal. Solo un joven que, me gustaría reiterar, era menor de edad, rodeado de adultos que lo explotaban sin piedad alguna. Uno de los momentos más simbólicos de esta etapa fue cuando lo invitaron a subir al escenario de una fiesta donde sonaban corridos. Con una botella de tequila en una mano y un micrófono en la otra, gritó una de sus frases más clásicas: y chingo mi madre si no dijo así: ¡puro pirata de Culiacán, viejo!
La ovación fue inmediata. Todos lo aclamaban, todos lo filmaban, pero nadie se preguntó si ese adolescente siquiera sabía lo que estaba haciendo con su vida. Su personaje creció mientras él se hundía. Los problemas de salud empezaban a notarse. Había días en los que no podía hilar frases completas. Mira como yo. Otros en los que no se levantaba de la silla. Mira como yo. Su cuerpo, aún en desarrollo, mostraba señales de desgaste por el abuso del alcohol. Tenía 16, 17 años, pero parecía de 30. Un 30 golpeado, hinchado y deteriorado. Pero eso no importaba. Mientras el personaje funcionara, mientras generara visitas, mientras atrajera al público, seguía siendo útil. Aquí es donde entra uno de los elementos más oscuros de su viralidad y es la cultura de la deshumanización. Esto es muy general en redes sociales, sin embargo, para no hacer más largo el capítulo, que de por sí yo sé que muy poca gente se va a ver este capítulo de una hora y media casi, más o menos es la estimación que tengo del guión, pues me voy a centrar esto un poquito más en Juan Luis. Y ya más adelante, si en algún momento llego a tocar el daño que le han hecho las redes sociales a la sociedad, pues me voy a centrar un poquito más en eso. Juan Luis dejó de ser visto como una persona. Ya no era un adolescente en riesgo. Ya no era un menor de edad autodestruyéndose públicamente. Era el loco de Facebook, el compa que se empeda chingón, el ídolo de los plebes. Él era memes, era parodias, era remixes con su voz, eran animaciones grotescas, eran camisetas con su cara. Todo el mundo se reía con él, y muchos más se reían de él. Y él, en el fondo, solamente quería pertenecer. Detrás de cada video había una verdad silenciosa. Juan Luis no quería ser famoso por beber. Él quería ser aceptado. Él quería ser querido. Él quería ser respetado. Tal vez incluso admirado. Pero nunca supo cómo lograrlo de otra manera. N- Nadie se lo enseñó. Porque en el mundo donde él creció, nadie le enseña. Solo se sobrevive. Y si se me permite citar a un gran rapero, Colio, en su canción de Gangsta Paradise, se menciona, ellos dicen que yo necesito aprender, pero en mi mundo nadie me enseña. Solamente aprendes por instinto, solamente aprendes por lo vivido. Esto lo digo de memoria, no recuerdo si es tal que tal así la frase. Viene un poquito después de la mitad, pero realmente es algo que te hace pensar. Y volviendo al pirata, y si para eso sobrevives, y si para sobrevivir tienes que grabarte bebiendo hasta vomitar, entonces te callas y lo haces. Y si eso te da dinero, atención, mujeres, aplausos, entonces te callas, lo haces y lo repites. Así es como se fabrica una celebridad en exceso hoy en día, no con talento, no con disciplina, sino con dolor, con abandono y con desesperación. Perdón, gas. Y mientras más grande la tragedia, más grande será la audiencia. Pero la fama que nace de la autodestrucción también acaba con ella. Caer en la narcocultura no es solamente un acto espontáneo, ni una simple decisión juvenil. Es más bien el resultado de una compleja red de circunstancias sociales, económicas y familiares que empujan a miles de jóvenes hacia un estilo de vida más peligroso y sobre todo autodestructivo. Entender por qué Juan Luis Laguna Rosales, mejor conocido como el Pirata de Culiacán, terminó inmerso en este mundo, es clave para comprender la tragedia que se vivió y para evitar que otras vidas se sigan perdiendo. En México, y en particular regiones como Sinaloa, tienen un rostro lleno de contrastes. Por un lado, una tierra fértil, con recursos naturales abundantes, y por otro, una sociedad marcada por la pobreza, la desigualdad y la violencia. En ese escenario, para muchos jóvenes las oportunidades educativas y laborales son escasas o incluso inexistentes. El futuro parece incierto y las puertas de una vida digna están cerradas. La narcocultura, entonces, aparece como una alternativa seductora.
no solo porque promete dinero rápido, sino porque ofrece algo aún más poderoso: pertenencia y respeto. La narcocultura y su cultura asociada no son solamente la industria criminal, son un fenómeno social que ha permeado la vida cotidiana de comunidades enteras. Las familias fragmentadas y la falta de contención emocional son uno de los factores determinantes en este proceso. En el caso de Juan Luis, su crianza estuvo a cargo de su abuela, cabe aclarar, mientras que su padre lo abandonó y su madre estuvo ausente la mayor parte del tiempo. Esa ausencia de figuras parentales fuertes y de apoyo emocional crean un vacío que muchos de jóvenes intentan llenar con grupos alternativos. Y la narcocultura se presenta para muchos como esa familia sustituta. En ella, la lealtad, la fuerza y el poder son monedas de cambio, y quien demuestra ser más fuerte y más valiente obtiene su lugar y un respeto que tal vez jamás hubiera encontrado en casa. Además, la seducción del poder y la fama es un fenómeno clave. Entender por qué tantos jóvenes caen en este mundo, en un país donde el modelo tradicional de éxito muchas veces parece inalcanzable, la narcocultura ofrece un símbolo visible y tangible del triunfo: ropa cara, camionetas lujosas, armas, mujeres, fiestas, un reconocimiento inmediato. Me imagino que más de una persona se te habrá venido a la cabeza con respecto a esa descripción. Y sí, hablamos de los alucines. No entraré tan en detalle con respecto a eso. Si quieren que les dedique un capítulo tal vez al fenómeno que son, pueden decírmelo. Pero en fin, estos símbolos son tan recurrentes en la música popular y en los medios. Contrastan fuertemente con la realidad dura de muchos jóvenes, que viven en barrios pobres y se enfrentan a una cotidianidad llena de carencias. El pirata, aunque proviene de un entorno humilde, tuvo acceso, aunque fuera momentáneo y superficial, a esos símbolos de éxito, y eso lo convirtió en una figura aspiracional para muchos jóvenes que soñaban con algo mejor, aunque fuera a costa de su propia salud y vida. La música, particularmente los narcocorridos y los medios de comunicación, juegan un papel central en la normalización y propagación de estos valores. Las letras que glorifican la violencia, el dinero fácil y el poder están en la banda sonora de muchas comunidades, en la televisión, en el internet y en las redes sociales que amplifican estos mensajes, haciendo que la narcocultura se sienta omnipresente y casi inevitable. El pirata no solo fue un producto de esta narrativa, sino que también, sin quererlo, un promotor involuntario que llevó estos valores a miles de jóvenes a través de sus videos y frases virales. En este entorno, las presiones sociales y culturales son inmensas. La masculinidad tóxica que permea la valía extrema, la agresividad y la capacidad de, y esto es una expresión sinaloense, agarrar la verga, como se dice coloquialmente, repito, se convierte en una exigencia diaria para muchos jóvenes. Beber hasta perder el control, desafiar a la autoridad, pelear y exhibir el poder son conductas que garantizan el respeto y la supervivencia en un mundo tan hostil. El pirata, consciente o inconscientemente, asumió ese papel, representando la figura de un joven que se la rifa, que no tiene miedo y que vive al límite, aunque eso lo destruya por dentro. Sin embargo, salir de este mundo es extremadamente difícil. Las redes de violencia, la dependencia económica y el miedo a las represalias, y sobre todo la falta de opciones reales, cierran un círculo del que pocos logran escapar. Muchos jóvenes que intentan alejarse de la narcocultura enfrentan amenazas, incluso exclusión, violencia o acoso. En el caso del pirata, su fama y sus vínculos con personas del entorno del narcotráfico le cerraron aún más esas puertas, limitando sus posibilidades de cambio. Lo más complejo es que la narcocultura no solo se vive, sino que también se consume como espectáculo. El pirata se convirtió en un meme, en un fenómeno de internet, en un símbolo de la banalización de la violencia y el exceso. Por un lado, generó risas, diversión y entretenimiento. Por otro, oculto detrás del humor está la tragedia humana y los costos reales de este estilo de vida. Esta contradicción entre la diversión y la tragedia es parte del problema crucial que enfrentamos.
Del momento que se me volvió a entumir el brazo, es que yo sostengo el micrófono, sostengo esto porque no tengo un lugar donde ponerlo exactamente. De hecho, voy a ver si lo puedo postrar. Espero escucharme bien así. Vamos a ver si lo puedo leer de esta manera. No puedo leerlo porque tengo que estar viendo el celular. A ver, así está un poquito mejor. Para terminar de comprender estas raíces es fundamental. Para terminar de comprender... A ver, mi cerebro dejó de funcionar por un momento. Para terminar, comprender estas raíces es fundamental si queremos enfrentar la expansión de la narcocultura y sus devastadoras consecuencias. No se trata solamente de atacar al narcotraficante desde el punto de vista policial o económico, sino entender cómo es que las condiciones sociales, la falta de oportunidades y la construcción cultural de la masculinidad y la identidad moldean a miles de jóvenes que, como Juan Luis, terminan siendo víctimas visibles e invisibles de un sistema que los abandona. Ahora bien, volvamos con el pirata y déjenme acomodar ahora el antipopper. ¿Listo? Pero volvamos con el pirata. Y sobre todo, uno de sus momentos más virales. Y para evitar más interrupciones, déjenme tomar un trago. Tomen agua, gente, tomen agua. Está muy fuerte el calor. Échale agua con sal. Échale agua con sal. Tomen agua con sal. Porque nada más tomar agua los va a deshidratar. Pero volvamos con el pirata. En un clip de apenas 14 segundos, grabado en lo que parecería ser un lugar cualquiera, la luz baja, música de fondo, luces apagadas, el pirata, notablemente alcoholizado, se sostiene apenas de pie. Aquí hay dos videos sobre esto. Al momento de estar haciendo el guión, yo encontré un video en el cual él llevaba una camiseta gris, la mirada perdida y en la mano un vaso. Pero el que es el más popular y sobre todo el que yo recordaba era el donde está rodeado de por lo menos dos personas más. En donde con su ya icónica camiseta roja y gorra roja, o si no, no traía esa gorra, con un reloj que me imagino era de oro, entonces dice, a mí me pelan la verga todos, todos los vergas. Y no voy a decir el nombre porque se me hace así. A mí me da culo amanecer en una hielera. Puro pirata de Culiacán, viejo. Y eso fue todo. 14 segundos. 14 segundos que sellaron una vida. Que sellaron un destino. Y yo no quiero que esos 14 segundos me pasen a mí tampoco, así que... digamos que le tengo alergia a que mi cabeza aparezca en una pica. El video se viralizó inmediatamente. Fue compartido en grupos de Facebook, replicado en cuentas de YouTube, dedicadas como al contenido loco, y en redes como WhatsApp donde circulaban videos de violencia y narcocultura, ya saben, narcoejecuciones. El detalle era más importante. No fue solamente la frase, sino a quién iba dirigido. Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, una de las organizaciones criminales más sanguinarias y con mayor poder de México. Nadie le habla así al Mencho. Nadie lo menciona directamente. Y mucho menos para burlarse. Aunque el pirata probablemente ni siquiera sabía lo que decía, la regla del mundo del narco es sumamente clara. La ofensa pública requiere una respuesta pública, y el pirata se convirtió en el ejemplo perfecto de ello. Pero quisiera hablar un poco sobre ese origen del video. ¿Quién lo grabó? El clip fue grabado en una fiesta privada en Tlaquepaque, creo que lo dije bien, Jalisco, por el influencer y promotor de artistas Omar El Pacas. Este personaje había invitado al pirata a varios eventos con fines promocionales. La figura del joven viral, con frases gritonas, lenguaje vulgar y resistencia al alcohol,
se estaba monetizando y lo usaban para atraer público como una mascota humana de la narcocultura digital. Ese día, se sabe que el pirata consumió grandes cantidades de alcohol desde temprano. También se sabe que se le alentaba a beber frente a la cámara como parte de su personaje. La presión social, la ignorancia y el entorno lo llevaron a hacer lo impensable, mencionar al Mencho de forma despectiva. Y chingo mi madre si no dijo así, esta es una cita, fue grabado sin medir las consecuencias. El pirata no sabía lo que decía, pero alguien lo grabó, lo editó y lo publicó, sabiendo muy bien lo que eso significaba. ¿Pero qué significaba? Claro, que alguien lo había vendido, explica el periodista Oscar Valderas, especialista en crimen organizado. El video se subió a redes sociales, se hizo viral en pocas horas, y según testimonios extraoficiales, la orden de su ejecución llegó directamente desde el CJNG, Cártel Jalisco Nueva Generación. Pero ¿por qué fue tan grave? En la lógica del narco, el respeto y el miedo son monedas de poder. Cuando alguien, incluso un influencer borracho, menor de edad, se burla de un líder como el Mencho, se rompe una línea sagrada. No importa si la burla fue seria, ni si la persona era menor de edad. La imagen del líder debe mantenerse intacta. El pirata, sin saberlo, pasó de payaso viral a enemigo público número uno, y eso lo convirtió en un blanco. 18 de diciembre del 2017. Esa noche, el pirata fue invitado a un llamado Mentados Cántaros, en Zapopan, Jalisco. Estaba con Omar, el Pacas y otros acompañantes. Se dice que acudió como parte del evento para tomarse fotos con seguidores y promocionar el lugar. Como siempre, se le ofreció alcohol y como siempre, se esperaba que se comportara como el personaje. Gritar, beber, ser el pirata. Aproximadamente a las 11:30 de la noche, dos sujetos armados entraron al lugar. Se dirigieron directamente a su mesa y le dispararon al menos 15 veces con armas cortas. Según reportes extraoficiales de la Fiscalía de Jalisco, murió al instante. Uno de los disparos fue directo a la cabeza. Sus acompañantes huyeron. No hubieron más víctimas. Todo quedó registrado en video. El bar tenía cámaras de seguridad. Y minutos después circulaban en las redes sociales imágenes del cuerpo del pirata del Culiacán, en el suelo o sobre una mesa, con sangre en el pecho, mientras del fondo aún se escuchaba la música del local. El video más compartido mostraba una toma fija con mala iluminación donde se ve el cuerpo inclinado hacia adelante, como dormido. Pero claramente no lo estaba, estaba muerto. El rostro inexpresivo, las manos sobre la mesa, la sangre la sangre emanando sobre su camiseta. Y más perturbador aún, los comentarios de quienes lo grababan. Comentarios como, y chingo mi madre si no decían así, ahí quedó el pirata, ¿ya lo mataron? Güey, qué loco, se pasaron a la verga. Terminó los comentarios. La ejecución fue tan directa y tan limpia que muchos pensaron que era falsa, pero no lo era. La fiscalía confirmó su identidad pocas horas después. El cuerpo fue identificado por su madre. La noticia corrió como pólvora, y los medios amarillistas lo titularon Matan al pirata de Culiacán. Pero lo más grave fue la reacción en redes. Memes, videos remix en burla, con títulos como Se lo buscó, Así acaban los bocones o Típico narcofan, es el contenido que inundaba las redes sociales. No hubo reflexión colectiva, hubo consumo. Y mientras el cadáver de un menor de edad aún era enterrado, ya se estaba convirtiendo en un sticker. El video del pirata de Culiacán insultando al Mencho no fue solamente una torpeza de un joven borracho. Fue el punto exacto donde el entretenimiento digital, la violencia organizada y el abandono social colisionaron. Fue la prueba de que, en el México actual, la línea entre la risa y la muerte es cada vez más delgada. Él no era un sicario, no era un enemigo del cártel Jalisco Nueva Generación, no era un rival armado,
solamente un adolescente, actuando frente a una cámara sin saber que sus palabras se convertirían en una sentencia de muerte para sí mismo. En la era de contenido viral no hay redención. Todo se publica, todo se explota y todo se comparte. Una disculpa, hice una pausa y normalmente intento no hacerlas, pero me estaba picando un mosquito. Bien, como si fuera un intento de lavado colectivo en un lugar de receptación social, ya dígale, sí, Centro de Reinserción Social, AA, anexo, o incluso una iglesia. Quiero que simulemos todos tomarnos la mano, cerremos los ojos e imaginemos esto. El cuerpo de un joven de 18 años yacía en el suelo de un bar de Zapopan. Varios disparos, y el silencio repentino tras una vida ruidosa y efervescente. Eso es lo que había dejado el pirata de Culiacán. Una noticia que recorrió los medios como pólvora, pero no con el tono solemne que suele compartir la muerte de un joven, sino como un eco burlón, sarcástico, y que rebotó en plataformas como Twitter, Facebook, foros y canales de YouTube. En una mezcla entre incredulidad, lo escribí mal creo, sarcasmo, memes y hasta una especie de satisfacción morbosa, con frases como se lo buscó, se lo advirtieron o por bocón. Pero detrás del escarnio digital quedaba algo más, una tragedia, y las consecuencias de esa tragedia no se quedaron ahí. Quisiera hablar un poco sobre su familia y cómo es que estas son víctimas silenciosas. Poco se habla de su madre, mucho menos de su padre. A los medios no les interesaba. No había el morbo suficiente detrás del duelo íntimo, pero en los pasillos de su casa, en los vecinos que sabían cómo era Juan Luis desde niño, no como una figura viral, sino como un ser humano, sintieron el golpe. Voy a hacer otra pausa porque está pasando un camión atrás. La familia de Juan Luis tuvo que cargar con algo más pesado que el ataúd, el estigma. No solamente perdieron a su hijo, también lo perdieron públicamente. Su imagen quedó sepultada bajo carcajadas digitales y su apellido vinculado para siempre con la burla y el narcoestética, y sobre todo con la tragedia. Su primo declaró en una ocasión: nadie quería a Juan Luis muerto, solo queríamos que cambiara, que dejara esa vida, que madurara, pero ya es demasiado tarde. Algunas versiones apuntan que la familia, temerosa por las represalias, se desplazó momentáneamente de su lugar de residencia. No había protección para ellos. No hubo justicia. No hubo tampoco reconocimiento de que el joven fue usado y desechado por el mismo sistema que lo admiró. El asesinato del pirata no generó marchas, no generó protestas, generó memes. Uno de los más difundidos mostraba al pirata con una botella de alcohol en la mano y el mensaje irónico: cuando te pasas de vergas con el patrón y te descuentan sin aguinaldo. El humor negro fue la forma en la que la sociedad procesó su muerte, pero también un reflejo de lo que profundamente está normalizada la violencia en México. Alguien muere, y si se vuelve viral, no es porque su muerte sea extraordinaria, sino porque su función como objeto es de entretenimiento. Youtubers analizaron el video donde insultaba a Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, como si fuera una escena de película. Hubo hasta reacts donde se medía cuánto tiempo le quedaba de vida, después de lo que se dijo. Una reacción habitual fue: es que así son los buchones, nada más quieren fama y ya ves cómo terminan. Lo trágico no fue solamente su asesinato, sino cómo fue recibido. Juan Luis murió dos veces, una físicamente y otra como sujeto. Su humanidad fue desplazada para convertirse en un símbolo de advertencia, en un meme viral y un ejemplo aleccionador. En vez de ser un punto de inflexión, su muerte reafirmó el espectáculo. Pocos días después, otros influencers de corte buchón replicaban su estilo: lentes oscuros, lujo forzado, alcohol, mujeres, armas. Uno de ellos, conocidos como el Güero VIP,
dijo esto en una entrevista. Pues el pirata se nos fue, pero hay que seguir la fiesta. El mensaje no podía ser más claro. La figura del pirata era desechable, pero el rol que ocupaba era reciclable. Había espacio para que nuevos piratas en el sistema de consumo digital tomaran su lugar, incluso si este contenido viene en forma de vidas humanas desperdiciadas. La narcocultura, en su forma más pura, no solamente glorifica la violencia, la digiere, la procesa y la convierte en entretenimiento. El bar donde mataron al pirata reabrió semanas después. Zapopan volvió a su ritmo habitual. Pero entre círculos de jóvenes, el nombre del pirata seguía flotando como un mito. Para algunos, es un ejemplo de lo que no hacer. Para otros, es un mártir incomprendido. Y para muchos, simplemente alguien que vivió rápido y murió joven. Lo que permanece es la cicatriz, la sensación de que cualquiera que cruce los límites, que juegue con el fuego del contexto del narco, terminará quemado, pero también contradictoriamente la fascinación por hacerlo. La narcocultura no solo produce violencia, produce aspiración, y el pirata de Culiacán encarnó esa fantasía por un breve tiempo. La vida sin reglas, tener dinero, alcohol, mujeres, hablar sin miedo, y aunque fuera una ilusión, eso fue lo más peligroso. Incluso muerto, su imagen aún seduce. La narcocultura no es solamente un fenómeno superficial, no es una moda pasajera, ni un simple reflejo de la violencia. Es una estructura de pensamiento, una forma de vida y una narrativamente profunda que ha logrado arraigarse y permear todos los niveles de la sociedad mexicana, y que, cada vez más, de otras sociedades que enfrentan la desigualdad, la corrupción, la desesperanza. La narcocultura no solamente glorifica la ilegalidad, también la convierte en aspiración, en estética, en una meta. Su expansión no ocurre de manera violenta. En sus primeras etapas lo hace a través del entretenimiento, el lenguaje popular, los ídolos mediáticos, y todo eso lo hace a través de corridos tumbados, las redes sociales, los personajes como el Pirate Culiacán y otros medios como los influencers que replican el mensaje de la ropa cara, los lujos de culto y al éxito sin esfuerzo. Pero lo más grave no es solamente su presencia, es su capacidad para volverse deseable. Para muchos jóvenes, particularmente en zonas rurales o periferias urbanas, crecer sin oportunidades reales significa enfrentarse a un dilema cruel, vivir con lo mínimo o arriesgar todo en la vía del narco. Y cuando el sistema institucional parece haberte dado la espalda, cuando la educación no garantiza una movilidad social, cuando el trabajo formal no alcanza para sobrevivir, el narco se presenta no como el camino fácil, sino como el único camino. La narcocultura aprovecha esa fractura social y la explota. Le dice a los jóvenes, no necesitas estudiar, no necesitas esperar, no necesitas obedecer las reglas de un sistema que jamás ha pensado en ti. En su lugar, puedes tener respeto, poder, dinero, mujeres, autos, seguidores y sobre todo, reconocimiento. Esa promesa tan poderosa es tan poderosa, porque responde a las carencias reales y en muchos casos llega antes que cualquier otra oferta, antes que las escuelas, antes que el Estado, antes que las familias. Y ese es el verdadero cáncer, no la violencia explícita de los cárteles, sino la seducción sistemática de una cultura que reconfigura lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto. En la narcocultura, la moralidad tradicional está trastocada, en la que el que traiciona y mata es un hombre de respeto y el que estudia es un pendejo. Esto no es nuevo, pero sí es más peligroso ahora. ¿Por qué? Porque las redes sociales han roto una barrera que antes no había, las barreras regionales. Lo que antes ocurría en Sinaloa se quedaba en Sinaloa. Ahora, lo que ocurre en Sinaloa, Michoacán, Tamaulipas, ahora se ve, se escucha y se replica en todo el mundo. Los niños ya no quieren ser astronautas, ya no quieren ser doctores, ya no quieren ser policías. En algunos barrios, quieren ser como Ovidio Guzmán, como el Mencho o como el Chapo. Incluso se ha escuchado de gente que quiere ser como el pirata de Culiacán.
vivir rápido, morir pronto. Esta idealización no es gratuita, es en una cultura de consumo inmediato como las redes sociales, una cultura que premia lo extravagante, lo transgresor, lo violento. Los narcocorridos se viralizan, las entrevistas a narcos se monetizan y las muertes trágicas, como la de Juan Luis, se vuelven memes. Tragedias reales se reducen a segundos de entretenimiento. Pero ¿qué consecuencias tiene esto? La más inmediata es el aumento en el reclutamiento de los jóvenes por parte de grupos organizados. Pero hay más: la pérdida de valores comunitarios, el debilitamiento del tejido social y del deterioro de la percepción del Estado y la normalización del delito. La violencia se convierte en rutina, la impunidad en costumbre, el miedo en paisaje cotidiano. A lo largo del plazo, a largo plazo, perdón, la narcocultura puede generar generaciones enteras sin fe en la legalidad. Una sociedad donde la ley solo aplica al pobre, donde la justicia es un mito y donde los héroes no están en los libros ni en las aulas, sino en series de narcos de Netflix. Es como esta, y esto me salgo un poquito del guión para poder agregarlo, es como ese pensamiento que tenemos de ese pensamiento popular que por lo menos en México permea, de que todos los policías son puercos. Para gente que no entiende el significado o no entienda el por qué se le dice puerco o no sea de México o no se le llama así en otros países, perdón mi ignorancia, un puerco o un policía con la denominación de esta manera es alguien que hace trabajos sucios, es alguien que está coludido con el narco, es alguien que está coludido con los grupos organizados. En el caso de México viene más que nada por el caso del negro Durazo, pero pues eso ya lo han tocado muchas otras personas y sobre todo me ganó Badía de Leyendas Legendarias con respecto a eso. El señor Badía, tengo que decirle. Y realmente si quisieran saber cómo es que permitió todo eso, les recomendaría ver su episodio. Realmente se los recomiendo. Y bueno, volviendo un poco más a esto, la narcocultura también provoca un fenómeno de contagio. En Estados Unidos, Colombia, partes de Europa e incluso Asia, se empezó a romantizar la figura del narco latino, una especie de Robin Hood, como un rebelde, un forajido moderno. Esto exporta no solamente la imagen, sino la mentalidad que tribaliza el dolor real de miles de víctimas. Saliéndome un poquito más del guión, es esta imagen del narco que las series te pintan como el narco es el narco va contra la ley lo intenta cazar, pero el narco es más listo y cosas como esas. De hecho, si se me permite, quiero contar una historia. Esta historia no es mía, o sea, yo no soy el protagonista, yo solamente estuve observador. Le pregunté a una persona, muchas gracias, Hannah, me dejó comentar esta historia. Le comenté de que, oh, mira, tengo un pequeño podcast y voy a abarcar este tema, ¿me permites contar tu historia? Y me dijo, sí, no hay problema. Le tuve que comprar unas sabritas, pero pues... Bueno, esta historia va así. Hannah es una chica que estudió conmigo la primaria. Originalmente éramos del mismo grado, pero por situaciones mías yo me quedé un grado atrás. Es un poquito más difícil de explicar que de, solamente reprobé. El punto es de que Hannah un día estaba con su abuela, perdón, y tanto su madre como su padre terminaron en medio de un enfrentamiento entre narcos. Ambos fueron acribillados. No hubo, no hubo procedimiento, no se arrestó a nadie, solamente se entregaron los cadáveres. Su propia abuela tuvo que hacer la identificación de ambos cadáveres. Claramente eso es algo que ella lo afectó. Y un día que estábamos reunidos nosotros, cabe aclarar, años después, estamos en un grupo bastante diverso. Un día, una de estas dos personas que estaba en ese grupo lleva a su primo. Vamos a decirle Jesús a su primo. Nosotros teníamos una bocina, nos estábamos turnando cada quien para poder poner una canción. Entonces, Jesús, en su turno, puso un arco corrido.
tomó una botella de plástico de Coca-Cola y la empezó a golpear contra el suelo repetidamente simulando disparos. Y empezó a gritar muchas cosas así incoherentes con respecto al narcotráfico. A lo que Hannah apagó la cocina. Y le dijo, bueno, ¿tú tienes mierda en la cabeza o qué? Y Jesús le comentó, pero ¿por qué te pones así si los narcos son los buenos? Directamente yéndose de esa manera. Y nosotros vimos la cara así como si le estuviera dando una hernia mental a Hannah. Y Jesús seguía hablando. Tú no sabes que los narcos se encargan de matar a los cholos de aquí. ¿Qué no sabes tú que los narcos se han encargado de tener la paz en este lugar? ¿Qué no sabes tú que los narcos a veces vienen aquí con las familias y les dan despensas? Me voy a meter un poquito después con todo eso, pero Hannah tomó su último y le dijo a la cara, ojalá, ojalá y no te pase, pero si te pasa, ojalá me entere de que te mataron por alucín para ir con tu abuelita a regalarle 1 kilo de frijol a ver si se le quita la pena de haber perdido un nieto tan pendejo como eres tú. Hannah claramente empezó a desprotecar directamente contra Jesús. Los separamos inmediatamente. Y me tocó a mi compañera Hannah a su casa junto con otras 2 personas. Y los otros llevaron a Jesús antes de que pues, se pusiera todo mal. A lo que se referían un poco con eso, y dando poquito de contexto a la situación de ese entonces, por el lugar donde nosotros vivíamos se cerró una carretera que daba directo, creo que a Sinaloa, por lo que los grupos de crimen organizado empezaron a instaurarse en la ciudad donde vivíamos y sobre todo en los ejidos, que era donde nosotros vivíamos. Entonces empezó a haber muchos conflictos, empezó a haber muchas muertes, empezó a haber muchas masacres, empezó a haber muchas cosas. Mucha gente, vaya malandra, vamos a decirlo de esta manera, terminó siendo ejecutada por una muy sencilla razón. O ya estaban en crímenes, ya estaban en grupos de crimen organizado, o no querían alinearse con los grupos que les estaban imponiendo. No voy a detallar mucho los casos, pero el punto es de que también como es de la trastocada mental que puede influir en las personas. O sea, sé cómo es para Jesús. Repito, ese no es su nombre, pero es el nombre provisional que le doy. De que, mira, estos están haciendo esto porque son buenos. No lo están haciendo porque quieren el control del local, no lo están haciendo porque quieren ganarse a la gente para que les permitan estar cohabitando iba a decir, por eso el cohabitando el lugar, es porque son buenos. Y es eso a lo que me refiero. Cómo es de que la narcocultura, la narcocultura te permea la mente, te trastoca de tal manera que simplemente empiezas a decir estas incoherencias. Y mira, lo digo yo, que yo no sé hablar bien. Ahorita acaban de escuchar cómo me atrapé diciendo la narcocultura. Y es eso, me gustaría mencionar el cómo es de que la narcocultura, en un contexto que yo he vivido personalmente, te arruina la mente. Y lo bueno es que yo lo vi yo vi eso de segunda mano, porque sinceramente yo no sé qué acciones hubiera tomado si hubiera estado en la posición de Hannah, si hubiera estado en la posición de Jesús. Yo no sé qué hubiera hecho al respecto. Pero bueno, sigamos. Ok, bien, me quedé aquí. El sociólogo Luis Astorga lo advirtió desde hace una década. El narco no es solamente un problema criminal, es un problema cultural y político. En otras palabras, mientras sigamos viendo la narcocultura como un síntoma aislado y no como una enfermedad sistemática, seguirá creciendo.
mientras no se ofrezcan alternativas reales, seguirá siendo una alternativa atractiva. Y mientras sigamos permitiendo su romantización, seguirá cobrando vidas, muchas de jóvenes, muchas más innecesarias y muchísimas más inevitables. La historia del pirata de Culiacán no fue una excepción, es una más, es una consecuencia más. Y si no atendemos las causas profundas, la desigualdad, la desconfianza en las instituciones, la impunidad, la falta de horizontes, claramente no será la última. La vida de Juan Luis Laguna Rosales, conocido popularmente como el Pirata de Culiacán, terminó de forma abrupta a los 17-18 años, pero su historia no murió ahí. De lo contrario, el personaje que él mismo ayudó a construir sigue respirando en las pantallas de teléfono de los grupos de WhatsApp, en las páginas de memes y en más alarmante, en las aspiraciones de miles de jóvenes. Y quisiera entrar un poquito más en cómo es que el pirata se volvió un símbolo de una época digital claramente deformada y más puteada que cualquier brain rot. En un México marcado por la desigualdad, la violencia y el narco, el pirata representaba algo más que un joven bebedor con frases pegajosas. Era el producto de un entorno donde el descontrol se convierte en un espectáculo y donde la tragedia se puede compartir, consumida o olvidada con la misma facilidad que un meme. El impacto de su figura fue doble. Por un lado, fue usado como entretenimiento desechable. Por otro, un modelo aspiracional. Un joven sin estudios, sin familia, sin estructura ni educación, que logra la fama alcoholizado en fiestas y rodeado de figuras con poder, dinero y armas, en un país donde millones de jóvenes no ven un futuro más que el de esa figura seductora. Según un estudio del Instituto Nacional Mexicano de la Juventud, al menos uno de cada 5 adolescentes en zonas marginadas ha expresado admiración por personajes ligados al crimen organizado o estilos de vida ostentosos vinculados al narco. Esto no es para nada una cifra menor. El pirata fue parte de ese fenómeno, la glorificación de la desobediencia, del ascenso rápido y la fama de el vivir rápido, morir joven. Pero me gustaría indagar también el por qué se volvió un meme incluso después de muerto. A diferencia de otras figuras públicas, el pirata no fue llorado colectivamente. Fue compartido, fue posteado, fue reciclado. Su imagen borracha gritando incoherencias, sus tatuajes mal hechos, sus frases absurdas como con todo el power o a la verga loco. Todo eso sobrevivió mucho más que su propia humanidad. Los memes no solamente ridiculizan, también perpetúan. El pirata se convirtió en una pieza de consumo que hasta el día de hoy sigue viva, una especie de muñeco trágico que alimenta la maquinaria del humo negro y la desensibilización de una sociedad donde el dolor se tribaliza, donde la violencia se digiere como contenido digital, y el pirata es una especie de espectro que nos señala a nosotros mismos. Seguimos riendo, incluso cuando sabemos que fue ejecutado hace más de 15 años. La muerte del pirata dejó un vacío en su familia. Su madre, Alejandrina Rosales, ha hecho apariciones esporádicas en medios expresando su dolor, su frustración por no haber podido controlar a su hijo, su impotencia frente a un sistema que no protege a nadie. En una entrevista del Universal de 2018 declaró: "Mi hijo se me fue de las manos. Cuando yo lo vi en internet, era otra persona". Su historia dejó una marca también en el estado de Jalisco. El asesinato se llevó a cabo en un bar de Tlaquepaque, a plena vista de todos, como una ejecución ejemplar. La respuesta del gobierno, nula. La investigación, superficial. Y la justicia, ausente. Hasta la fecha, no hay condenados por su asesinato. Esto manda un mensaje claro. Si te metes con el narco, que sea con palabras, que seas un joven adolescente borracho, no hay ley que te proteja. Hay una ironía triste en todo esto. El pirata de Culiacán era un adolescente que cometió errores. Sí, exageró. Se burló y provocó, pero más allá de eso, fue una víctima. Una víctima del abandono, de la pobreza de una cultura que permitía el exceso y castiga la reflexión. Lo que debería haberse interpretado como una tragedia nacional se convirtió en un ciclo más de entretenimiento.
Hoy, su figura sobrevive en stickers, en videos reciclados, en audios que comparten entre risas. Pero detrás de esa imagen hay un país que no ha cambiado. Un país donde los niños suenan con armas doradas, con, con que les dediquen corridos tumbados y con camionetas blindadas. Un país donde se confunde a la fama con la validación, tengo el cerebro podrido, y el respeto con el miedo. La historia del pirata podría haber sido un caso de estudio importantísimo. Podría haberse convertido en un documental que hasta Netflix quisiera hasta el día de hoy. Una reflexión en las escuelas y un análisis cultural. Pero no. Su historia fue borrada por la velocidad del Internet. Pocas veces se analiza como una figura representada en el fracaso colectivo, del sistema educativo, de la familia, de los medios de comunicación, de los influencers que se beneficiaron de su popularidad sin advertir las consecuencias, pero también del propio público, que celebró la decadencia como si fuera un show. ¿Pero qué significará su legado? El legado no es solamente la imagen de un joven ebrio que terminó acribillado, es un retrato de una sociedad que se ríe mientras se desangra. Su vida y su muerte son una advertencia. Y si... Perdón, me perdí muy feo. Su vida y su muerte son una advertencia. Si seguimos glorificando la narcocultura, si seguimos confundiendo la fama con el valor, y si no ofrecemos alternativas reales a los jóvenes, vendrán muchos más piratitas. Y no todos tendrán el final mediático. Iba a hacer un breve resumen sobre el Cártel Jalisco Nueva Generación, pero sinceramente me da culo hablar sobre el señor Mencho. Me da culo. Así que preferiría no decirlo. El pirata murió a los 17-18 años, y sin embargo, su muerte no fue el fin de su historia. Perdón, permítame. Listo, es que se me perdió donde me había quedado y... Bueno, el pirata fue víctima, sí, pero también un espejo. Víctima de una estructura social rota, donde el narcotráfico dejó de ser marginal y pasó a ser aspiracional, donde los cantantes de corridos tumbados le cantan a los lujos de los narcos, a la vida corta pero brillante, como si fuera una epopeya, donde los influencers, youtubers y tiktokers replican esos códigos en busca de validación digital, sin importar el fondo ni las consecuencias. Juan Luis fue ese espejo, uno incómodo y brutal. Era también un símbolo, no solamente del exceso y la irreverencia, sino también del abandono, de las carencias de la estructura familiar y de la educación pública debilitada, de la falta de redes de contención emocional y social, de una generación huérfana en muchos sentidos. Juan Luis llenó ese vacío con lo que el entorno le ofrecía: fama express, risas baratas, peligro constante y una identidad prefabricada. Él mismo se autodenominó el Pirata de Culiacán, un alias que combinaba dos elementos simbólicos: la ilegalidad y el origen. Culiacán, más que un lugar, se volvió una marca narca. ¿Pero fue un farsante? Quizás no, más bien fue alguien que adoptó un personaje para sobrevivir, un personaje que le dio relevancia, dinero, seguidores, pero también un personaje que no supo cómo dejar de interpretar. Juan Luis era un joven que bebía hasta perder el conocimiento en transmisiones en vivo, mientras millones lo observaban con morbo o con admiración. ¿Dónde estaban los adultos? ¿Dónde estaban las autoridades? ¿Los medios que lo invitaban a sus eventos no lo cuidaban? ¿Las marcas que lo patrocinaban nadie lo detenía? Nadie metió las manos por él. Todos consumieron de su imagen como si fuera entretenimiento. Y por eso también fue el reflejo de una sociedad que romantiza el crimen, que tribaliza la muerte, que transforma la tragedia en contenido viral. Tras su asesinato, sus memes circularon a velocidad feroz. Su rostro se convirtió en stickers, parodias, tatuajes, y nos reímos de él o con él. Nos burlamos o nos protegemos con la risa de lo que sabemos que no podemos enfrentar.
porque al final del día el Pirata de Culiacán es un producto de un sistema muchísimo más grande que un sistema donde la fama viene de lo que es en verdad. Viene de donde la figura del narco se vuelve aspiracional y estética, donde la juventud marginada se aferra a cualquier modelo de éxito por más autodestructivo que éste sea. Pero entonces, y resumiendo todo esto, ¿quién fue Juan Luis Laguna Rosales? Para mí, fue una víctima, fue un símbolo, fue un espejo, fue todo eso y más. Pero sobre todo, fue un joven que no tuvo tiempo de crecer, que no tuvo una guía, que fue absorbido, por un mundo que lo convirtió en mercancía, en memes, en leyendas malditas, y lo hizo antes de que él siquiera supiera qué era en realidad. Y esa es quizás la parte más dolorosa de su historia. Bien, voy a hablar un poco sobre lo que es el cártel Jalisco Nueva Generación y para que entiendan el por qué es tan relevante en esta historia. Bien, el cártel Jalisco Nueva Generación nació a finales de la década de los 2000 como una escisión del cártel del milenio, que a su vez era heredero de organizaciones previas vinculadas al narcotráfico en Jalisco. El Mencho, originario de Michoacán, fue posicionado poco a poco como líder gracias a su brutalidad, su capacidad estratégica y su expansión territorial. En menos de una década logró convertir al cártel Jalisco Nueva Generación en uno de los cárteles más poderosos con presencia en más de 20 estados de México y con conexiones internacionales. El Mencho ha sido catalogado por la DEA y otras agencias internacionales como uno de los criminales más buscados del mundo. Su cártel es conocido por los métodos extremadamente violentos, incluyendo ejecuciones masivas, uso de armas de alto calibre y enfrentamientos abiertos contra fuerzas de seguridad, y una sofisticada red de corrupción. Su estructura y modus operandi en el cártel Jalisco Nueva Generación funciona bajo un esquema casi militarizado, con células especializadas en liderazgos territoriales y con una cadena de mando estricta. Además de narcotráfico, el cartel se dedica a el secuestro, extorsión, lavado de dinero, robo de combustible y tráfico de armas. Permítame, es que estaba cambiando de mano. El control territorial del cártel Jalisco Nueva Generación ha permitido convertirse en una de las fuerzas casi paralelas al Estado de muchas regiones. En este contexto, insultar o desafiar públicamente al Mencho o su organización, como lo hizo Juan Luis, no es un acto menor, es una amenaza directa que se paga con sangre. El cártel Jalisco Nueva Generación no solamente representa un desafío criminal, sino una amenaza política y social. Su expansión ha desatado violencia sin preceder. Sus desplazamientos han sido forzados y ha socavado la confianza en las instituciones. El Mencho no es solamente un símbolo del narco más poderoso y brutal en México, y su nombre evoca miedo y respeto en las calles y en los medios. La historia del pirata de Culiacán no termina con su muerte, porque su cuerpo fue enterrado hace años, pero su imagen sigue viva. Su figura se recicla, se comenta, se comparte como advertencia, como símbolo, como un meme, y en este medio, y de esta manera, es sobreexplotado. Olvidamos algo muy esencial junto con esto, que detrás de ese personaje había un ser humano, un menor de edad, una persona real. Y aquí es donde todos debemos de detenernos, porque en esta historia no puede ni debe repetirse. Si no queremos que existan otros piratitas, o si no queremos otra muerte convertida en espectáculo, tenemos que hacer algo distinto. Pero, ¿qué nos deja el caso del pirata de Culiacán? ¿Qué lecciones podemos extraer? ¿Y cuál es el motivo por el que hago este capítulo del podcast? Bien, el primero es una lección sobre la responsabilidad colectiva, porque el pirata no fue solamente una anomalía aislada, fue el resultado de múltiples fallas familiares, educativas, sociales, culturales y todos. Y de algún modo fuimos partes de ese entorno, de quienes lo aplaudieron sin entender las consecuencias,
hasta quienes lo invitaron a eventos para que hiciera un show de excesos frente a otros jóvenes, desde quienes lo grabaron en estado de ebriedad como si fuera un circo, hasta quienes lo convirtieron en mercancía digital. El espectáculo fue colectivo, la tragedia también. Lo segundo es el generar una advertencia sobre el poder deformante de las redes sociales. Juan Luis se volvió viral no por su talento, ni por su visión, ni por su mensaje. Se volvió viral porque era escandaloso, porque era entretenido, porque para muchos representaba la transgresión convertida en espectáculo. Pero las redes no advierten sobre los límites, no previenen, no corrigen, solo amplifican. Y ese poder, cuando se usa sin consecuencias, puede arrastrar a cualquier adolescente a la autodestrucción pública. Todo sea en nombre de la fama. Lo tercero es el peligro de romantizar la narcocultura. Cuando los ídolos populares son personajes relacionados con el crimen organizado, con la violencia, con el derroche ilícito y con la misoginia, incluso la muerte, no podemos esperar que los jóvenes aspiran hacia otra cosa. El pirata imitaba lo que veía, lo que se le mostraba como deseable. El problema no era solo lo que él hacía, sino lo que nosotros, como sociedad, validamos. Pero entonces, ¿qué se puede hacer? Hace falta reconstruir referentes, crear modelos alternativos, mostrar que se puede tener éxito sin autodestruirse, que hay caminos distintos. Hace falta educación emocional, no solamente académica. Hace falta que las familias estén presentes, pero también que las comunidades contengan. Hace falta que los estados cumplan su función, no solo reaccionando cuando ya es tarde, sino previniendo desde la raíz. También hace falta una conversación honesta, disculpen, sin moralismos, sin superioridades artificiales, porque muchos de los adultos que hoy critican al pirata de Culiacán fueron los que crecieron consumiendo su contenido, que rieron sus videos y lo compartieron. Hace falta hablar de la desesperación de la búsqueda de la identidad, de la necesidad humana de pertenecer, de lo fácil que es caer cuando no hay quien te sostenga. Y hace falta sobre todo mirar a los Juan Luis que aún viven, esos miles de jóvenes que están en las esquinas de las redes sociales, en barrios buscando sentidos, buscando atención, buscando un lugar en el mundo. Si no queremos que terminen como él, debemos escucharlos, mirarlos y acompañarlos sin juicios, sin burlas y sin abandonos. El pirata de Culiacán fue una víctima, pero también una advertencia, una señal de alerta. Nos mostró el vacío que estamos dejando, la urgencia de cambiar los relatos, de humanizar a quienes hemos deshumanizado y mirar más allá del personaje del escándalo y de la risa fácil. Porque al final detrás del apodo, del alcohol, de los corridos, de los escándalos, había un chico de 17 años que solo quería ser visto. Y lo fue, pero a cambio de su vida. México no está solamente bajo el asedio de los cárteles. Lo que está en juego no es solamente una disputa de territorios o rutas o de plazas. Lo que está disputado y perdido es el alma, es la cultura de una nación. Es esta guerra simbólica. La narcocultura ha logrado algo que poquísimas ideas han logrado alcanzar. Se ha infiltrado en la vida cotidiana de la niñez, en la música y en el luto. La historia del pirata de Culiacán es una de muchas, pero el fenómeno que lo rodea forma parte de algo mucho más grande, más grave y más duradero. Para comprenderlo hay que mirar hacia atrás y hacia quienes hoy están creciendo, consumiendo y replicando sus códigos culturales que el narco ha normalizado. Una disculpa, es que estaba sonando otra alarma. Bien, quisiera que pasáramos a la niñez, cuando el juego se convierte en un entretenimiento. En comunidades vulnerables donde los niños no sueñan con ser astronautas, médicos o ingenieros, desde edades tempranas, muchos se visten como narcos, imitan el tono de voz de los jefes y juegan con pistolas de plástico imitando las ejecuciones. Repiten letras de corridos tumbados donde la violencia y el dinero son fácil el centro. En un informe del 2023 del Centro de Estudios Sociales Aplicados,
Se documenta que en las escuelas primarias rurales de Sinaloa, Michoacán y Guerrero, los niños conocen más sobrenombres de jefes de cárteles que presidentes, y sus juegos están plagados de referencias a sicarios, halcones y operativos ficticios. Para ellos es normal que los héroes tengan armas largas y cadenas de oro. La narcocultura ha secuestrado la infancia al ofrecer modelos de aspiración distorsionados, y lo hace a través de TikTok, de YouTube, de corridos, de videojuegos y hasta el lenguaje de los adultos. ¿Cómo pedirle a un niño que valore el esfuerzo cuando lo que ve en redes sociales es que el respeto se consigue con una troca blindada y una fusca en la cintura? En la adolescencia, el narco ya no es solamente una narrativa, es un estilo de vida. Es un destino posible donde las redes sociales han construido una mística alrededor del estilo buchón, donde el dinero, los viajes, la impunidad y la lealtad a la clica se vuelven un sinónimo de éxito. Un estudio de la Universidad Iberoamericana en el año 2024 reveló que cada 4 de 10 adolescentes en zonas marginadas preferían trabajar para un cártel que estudiar una carrera universitaria. No por la ideología, sino por la idea y la admiración. En palabras de uno de los adolescentes entrevistados, si uno va a morir, mejor hacerlo con feria y respeto. Si no, no como un burro en una fábrica. Es en esta etapa donde se consolidan las identidades. Y si el entorno te ofrece una única narrativa, la del poder que se obtiene con la violencia, el adolescente opta sin filtros. Perdón, es que ya estoy un poquito cansado de hablar. La del poder que se obtiene con violencia, el adolescente la adopta sin filtros. Muchos de ellos se convierten en sicarios adolescentes, choferes o colaboradores o simplemente carne de cañón, los que van a las primeras filas. La edad de reclutamiento ha bajado increíblemente en los últimos años, llegando incluso hasta los 12 en zonas como Tierra Caliente y la Sierra de Chihuahua. En la joven adultez, los grupos más afectados de la narcocultura son los jóvenes adultos. Son quienes ya tienen la edad para armarse, tomar decisiones y formar parte activa de los engranajes criminales. Pero también son los que, cuando no encuentran directamente al narco, no encuentran directamente al narco, viven bajo sus consecuencias: extorsiones, desapariciones, miedo constante. Muchos jóvenes normalizan las ejecuciones públicas, los cuerpos embolsados y las narcomantas. No hay indignación, solamente resignación. Y quienes sobreviven sin involucrarse directamente viven bajo el terror de hacerlo por omisión. Un mal cruce de palabras, un número equivocado, una fiesta equivocada puede costarte la vida. A este grupo pertenecía el pirata de Culiacán, un joven que quiso jugar con fuego sin saber qué era de verdad, que pensó que burlarse de un narco era solo parte del show, que creyó que la muerte también era un performance. Su historia es el recordatorio de que la narcocultura no solamente es estética, es letal. Para los adultos, la generación que heredó el silencio, pero el daño no termina en la juventud. Muchos adultos, padres y madres, han sido formados bajo la lógica de que es mejor que no te metas, o ellos mandan, o inclusive esos problemas no son los tuyos. Esa complicidad silenciosa perpetúa el poder del narco. Los adultos también replican los códigos culturales sin pensarlo. Celebran fiestas con narcocorridos, visten sus hijos con sombreros tipo buchón o incluso votan por los candidatos ligados a estructuras delictivas. El miedo ha enseñado a callar y el silencio se convierte en aceptación. La narcocultura no solamente mata con balas, mata lentamente la ética social, provoca una erosión en la confianza de las instituciones, contamina el lenguaje, la música, la educación, rompe el pacto comunitario que sostiene a una sociedad una sociedad civilizada. Una sociedad donde el crimen se vuelve símbolo del éxito, está condenada a perder a sus mejores generaciones. No hay innovación ni desarrollo, no hay posible... Perdón, es que ya estoy un poco cansado de hablar.
No hay posible desarrollo cuando la juventud más talentosa es reclutada o asesinada. La impunidad, el narcisismo del narco, el culto al poder violento, todo esto reemplaza los valores del esfuerzo, la educación y el respeto a la vida. Lo más grave es que la narcocultura es exportable, su estética es atractiva, su narrativa de rebeldía falsa conecta con lo que muchos jóvenes en Centroamérica, en Estados Unidos e incluso en Europa han llegado a conectar. El corrido tumbado ya suena en Barcelona. Las imágenes de Ovidio Guzmán se imprimen en playeras en Los Ángeles. El narco ya no es solamente un problema mexicano, es un virus global. ¿Y qué hacemos frente a esto? No basta con capturar a líderes, hay que recuperar el imaginario colectivo, reeducar el deseo, volver aspiracionales los verdaderos héroes, médicos rurales, científicos, maestros, activistas, y para eso hay que contar con nuevas historias, historias como esta, la del pirata de Culiacán, para no repetir sus errores, y sobre todo para entender qué es lo que lo engendró. Si queremos que los niños de mañana sueñen diferente, debemos empezar hoy por cambiar la narrativa, porque si no lo hacemos, el narco no solamente seguirá matando nuestros cuerpos, sino que también seguirá matando nuestro futuro. Está bonita esa frase, ¿verdad? Ah, ya estoy un poco cansado de hablar. Voy a cortar aquí y ya después el Luis lo del futuro que se encargue. Hasta luego. Bueno, y ese fue el capítulo. Les agradezco mucho a las personas que se han quedado hasta el final de los videos. Le agradezco mucho a las personas que en sí ven los videos, los capítulos del podcast. Recientemente tuve un problema con Spotify debido a que me detectó la canción que utilizo. Me la detectó con infracción de copyright y borró el capítulo del Temach. Claro, por si hay alguna persona que se preguntó por eso, pues pasó eso, pero pues ya arreglé el problema con Spotify. Precisamente lo borró porque yo no me fijé. Y ahorita el capítulo está resubido, no me ha dado ningún problema. Entonces supongo que ha sido solamente error de la plataforma. Y bueno, realmente sí han sido muchas cosas. Si tengo el tiempo para comentarles, digo, Ceci, ya es un video de 1 hora y media casi, entonces quién sabe qué tanto más afecta el que yo le meto un poquito más de tiempo. Digo, tengo que llegar a los 10 minutos. Bueno, no sabría qué más comentarles realmente. Como les digo, salí de la ciudad, volví, hice, deshice el guión. Hay muchos temas que me gustaría abarcar, pero hay unos que por cuestiones ciertamente no podría. Más que nada porque, voy a decirlo de esta manera. Por ejemplo, yo soy una persona muy antipeta. Yo me considero antipeta. Pero no porque odie a los animales, sino porque detesto a PETA y cómo es que lucran con el sufrimiento de los animales. Y hay capítulos que me gustaría sacar, me gustaría haber sacado un capítulo de PETA, pero siento que estas cosas ya han tenido mucha exposición, en especial por el video que le realizó Bitey Byte. Y el punto del podcast es, si saco un capítulo es por dos motivos. Una, yo considero que es un caso del cual se le debería haber prestado más atención y le doy un enfoque lo más imparcial que pueda. Dos, es un tema no muy conocido o que simplemente me resulta curioso y me gusta traerlo. Igual ya estoy buscando, más bien seleccionando cuál será el siguiente capítulo, porque hay monda. Le pegué a la computadora con una pluma que tengo en la mano. Ya estoy seleccionando el capítulo, ya tengo algunas investigaciones, pero debido a que algunas de esas investigaciones están avanzando muy lento, pues entonces estoy pensando en tomar algunos más rápido. Igual no quiero alargar mucho más este capítulo, así que en serio se los agradezco, les agradezco demasiado a la gente que está viendo los videos. Ya saben lo típico, compartan, comenten si quieren,
Méntenme la madre, no pasa nada. Aquí nos rimos todos. Y sobre todo, pues, cuídense. Es un mundo muy feo el de allá afuera. Y que pasen buena noche.